Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de stream Maux 90 como cada viernes a las 3 de la tarde, comenzando con la lectura compartida, una lectura domiciliaria, en este caso la tercera y última parte de El monstruo del arroyo, ¿correcto? Lectura prontamente a ser evaluada en nuestro caso. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué comentan? Vamos saludando a la gente que está conectada. Arrancamos saludando a Ox Benja. Hola, Chubaca, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Sí, Anthony, que dice que va a almorzar y que pues se va a conectar a jugar. Y se salta la parte de la lectura compartida, pero la puede ver después a través de acá de la plataforma morada o en la plataforma roja. Sí, voy a subir el video yo creo que mañana. Lo voy a editar un poco, recortarle la intro del principio. Y ahí arrancamos con Chewbacca. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya. Vamos a darle. Vamos a buscar dónde está. Se me pierde el libro. Acá está. Fortnite. Después de lectura compartida, puede ser alto probable. Ya lo tengo actualizado. Así que no habría ningún inconveniente para que fuera de un stream de Fortnite después. Así que bien. Vamos a buscar el archivo. Este no es, me equivoqué de libro. Acá está. Bien, súper. Tampoco este archivo. Ahora sí. Iba a compartir la prueba. Así que va a ser embarrada. ¿Todo bien? Benja, ¿todo bien por acá? ¿Y por allá cómo está todo? Ox, Benja. Todo bien. Voy a buscar en qué capítulo quedamos. A ver, a ver. A ver, a ver. Igual avanzamos harto la jornada ayer. Sí, este libro es de sexto. Sí. Ya, listo, encontré. Capítulo 17. Voy a cerrar ahí la música. Ya, capítulo 17. Veamos si esta es la cámara. No, esta no es la cámara. Ah, me equivoqué de... ¿O sí? Esta es. Bueno, igual sirve. Vamos, ahí estamos. Ahí sí me gusta más esta que... A ver, vamos a dejarme... Deme un segundo. Tengo un problema con el... Para no tener que mover la cámara directamente. Me está llegando el sol. A ver, a ver. Veamos si logro arreglar esto sin tener que modificar tanta cosa. Deme un segundo y arrancamos. Bien, Benja. Excelente. Igual este video te sirve ahora y después te sirve el otro año. Así que... A ver. Al otro lado. Muy bien. Estamos acomodando la cámara para que esté encuadrado. Y ahí sí. El sol me molesta un poco. Yo creo que voy a cerrar la cortina. Así que denme un segundo. Ahí sí. Ya. La captura. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? No vaya a ser que el micrófono falle otra vez. Y hasta ahí vamos a llegar. 700 puntos del canal. Ahí después que tengo que configurar eso para que los puntos sirvan de algo. Muy bien, excelente. Eso es por cantidad de tiempo visto y toda esa chimichanga. Ya, se escucha bien. Entonces, la captura. A ver, voy a agrandarlo. Ahí, para que no, yo mismo no tape la pantalla. Ya. Entonces, capítulo 17. La captura.
Todos los esfuerzos de Marta y de Raúl para calmar al grupo habían sido en vano. Nadie los escuchaba. Los tepolenses habían recorrido el camino desde el pueblo hasta la estancia abandonada con un odio cada vez mayor. Como si cada paso que los acercaba al monstruo trajera a sus mentes el recuerdo de las noches de encierro, de los supuestos desastres que el monstruo cometía, de las ofrendas que se sentían obligados a hacer para no ser atacados. Los años de temor se habían convertido en un brote de furia y el rapto de Marily había colmado la medida. Los tepolenses estaban decididos tanto a rescatar a la niña como a terminar de una vez por todas y para siempre con la amenaza que los acechaba en el arroyo. Ante las circunstancias, el intendente no había tenido más remedio que plegarse al grupo. Y aunque él era el único que compartía las ideas prudentes de los padres de Marily, claro que por razones muy distintas, no se atrevía a poner orden o intentar detener a los enojados vecinos. Los tepolenses apenas sí aceptaban que el comisario y sus oficiales fueran al frente de la marcha. Y eso tan solo porque los uniformados eran los únicos que llevaban armas de fuego. Ojo ahí. Al verlos llegar, Marily comprendió el peligro que corría el monstruo. Aunque los vecinos todavía estaban lejos, la niña adivinaba en sus gestos que no aceptarían ningún tipo de explicación. Miró al monstruo inmóvil junto al auto y al fin le habló. «Huye», le dijo. «Rápido». El monstruo no se movió. Marily lo miró a los ojos y vio en ellos que él también tenía un gran cansancio. Como los tepolenses, estaba harto de las escondidas, de las noches de soledad, de los encierros. «Huye», volvió a gritarle Marily, empujándolo. «Van a matarte». Pero el monstruo seguía inmóvil. Marily se desesperó. «Vete, tonto», gritó casi llorando. Luego agarró un palo y lo levantó, amenazante. «Si no te vas, te pego», dijo avanzando hacia él, blandiendo el palo sobre su cabeza. El monstruo estiró la mano, muy despacio. O no entendía o no quería entender. Marily se mordió los labios y le pegó un palazo en los nudillos. El monstruo gruñó. Marily avanzó otra vez. «¡Te vas!», le gritó nuevamente, fuera de sí. Recién entonces reaccionó el monstruo. Dio un paso hacia atrás, otro, trató de regresar, pero como la niña volvió a levantar el palo, meneó la cabeza con tristeza y se decidió a correr hacia el bosque. «¡Más rápido!», gritó la nena, pero esta vez la oyeran también los tepolenses. «¡Es Marily!», exclamó uno de los oficiales. «¡Rápido, rápido!», gritaron varios. Rodearon la casa, guiados por el grito, y encontraron a Marily apoyada en el auto, con el palo caído junto a sus pies. «¿Dónde está?», le preguntó el comisario. La nena no respondió. «¡Por allá!», gritó alguien y enseguida resonó el primer disparo. «¡No!», gritó Marily, llorando. Raúl y Marta llegaron junto a ella y la abrazaron. Marily no se quedaba quieta. Y ese fue el capítulo 17. Excelente. Vamos a revisar los saludos por mientras. ¿Se escucha bien? Un mensaje canjeado. Martín es una máquina. Máquina. Muy bien, excelente. Anthony. Fortnite, sí, por supuesto, pero después de esto. De hecho, no le queda mucho a este libro. Capítulo 18. Sorpresas. Cuando Marily se soltó de sus padres y salió a la carrera hacia el lugar de donde provenían los disparos, Raúl y Marta, completamente sorprendidos, se quedaron helados. Luego, sin entender todavía lo que le pasaba a su hija, corrieron tras ella. En la entrada del bosque la encontraron forcejeando con un oficial que le impedía el paso. Unos metros más allá, un grupito de contentos tepolenses traía el cuerpo del monstruo envuelto en una lona. El intendente caminaba adelante, sonriente y triunfal. Cerca de Marily y sus padres, levantó un brazo para pedir silencio y habló con su mejor voz de discurso. «El problema ha terminado», empezó a decir. «Hoy los tepolenses hemos vencido». Marily lo interrumpió con un grito. «No tenían que matarlo. Él no hizo nada.
El intendente la miró extrañado. ¿Cómo que no hizo nada? ¿No te raptó acaso? No, volvió a gritar Marily. Yo vine sola. Bueno, bueno, tosió el intendente. En fin, el problema se terminó, repitió. Hizo una pausa y miró a Marily. Pero no está muerto, solo herido. En el pueblo veremos qué es lo que se puede hacer. Marily quiso acercarse, pero otra vez no la dejaron. Entre dos oficiales llevaron al monstruo hasta la camioneta de los bomberos y en ella lo trasladaron al pueblo. ¿Quién lo va a atender? ¿Quién lo va a atender? Quiso saber Raúl. Ya veremos. Usted es médico, pero no monstruólogo, ¿verdad? Lo palmeó el intendente, sonriendo burlón. Los tepolenses ya se habían calmado y lentamente regresaron al pueblo, algunos con la idea de agregar un nuevo motivo al festejo del aniversario. La victoria sobre la bestia del arroyo. Marily, por supuesto, no compartía estas ideas. Tomada de las manos de sus padres, caminaba entre ambos con la cabeza baja y en silencio. Se había calmado un poco y decidió que debía contarles lo que había sospechado. Escuchen, les dijo en voz baja, haciendo que ellos se agacharan. Es un secreto, tenemos que hacer algo. Cuando terminó de contar la historia, Marta y Raúl estuvieron de acuerdo con su hija. Disimuladamente se fueron quedando atrás y regresaron al auto abandonado. Marily recogió los papeles que había encontrado y se los dio a sus padres. Ahora entiendo, claro, dijo admirado Raúl, después de echarles una ojeada. Mira, Marta. Marta tomó los papeles y los miró con atención, meneando la cabeza. Tenemos que apurarnos, dijo. No hay tiempo que perder. Mientras tanto, en el salón del municipio, el intendente y sus colaboradores tampoco perdían tiempo. Se habían reunido ahí por orden del jefe de la comuna, que le estaba explicando lo que pasaba. Tenemos mucha suerte, decía el intendente, de que el monstruo, ustedes me entienden, esté acá, en la guardia. Es un peligro. Los que lo vieron estaban tan excitados por la persecución que no se dieron cuenta de nada. Pero yo sí me di cuenta. Este monstruo es una amenaza. Podemos convertirnos en el hazmerreír de todos los tepuales. O algo peor. Con el monstruo en la calle no tendremos forma de explicar las máquinas de Taiwán. Y algunas otras cosas que ustedes saben. Hay que llevárselo lejos. Que nunca más aparezca por los tepuales. Acompáñenme. Los secretarios lo siguieron hasta la guarida de la intendencia. El monstruo estaba encerrado en una pieza, atado a la cama en la que se reponía. Le habían hecho una curación de emergencia y ya no perdía sangre. Para su suerte, la bala sola le había atravesado un hombro y estaba fuera de peligro. Al verlo dormido, los funcionarios se quedaron boquiabiertos. La secretaria de Cultura intentó desmayarse, pero el intendente la frenó a tiempo. No es el momento, señora, le dijo muy serio, y la señora Claridad López de Macchiaroli se repuso en el acto. Perdón, pidió avergonzada, y ahí se quedó parada junto a la cama del monstruo. ¿Ven lo que les dije?, volvió a decir el intendente. 1 o 2 días para que se cure del todo y chao. Una noche de estas lo metemos en un auto y lo llevamos lo más lejos que se pueda. Y ese fue el capítulo 18. Pasamos al 19. Creo que solo son 22. Periodistas, curiosos y policías. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.
Ya, estamos de vuelta. Pausemos la música. Ya. Capítulo 19. Periodistas curiosos y policías. La noticia de la captura del monstruo del arroyo excedió muy pronto los límites del pueblo. Desde la mismísima capital llegaron a la olvidada de los tepoales los camiones de la televisión y la radio, llenos de equipos, de especialistas técnicos y, por supuesto, de periodistas. La vereda de la intendencia se había convertido en un caos de cables, de luces, de micrófonos y cámaras. Por entre esa jungla deambulaban los enviados especiales y los curiosos del pueblo, a la casa de la última novedad. Pero el intendente, al que todos esperaban, no se hacía ver. Se había conformado con enviar a su secretario de prensa, quien abriéndose paso a empujones, se paró sobre un banquito y leyó a los gritos la brevísima declaración de su jefe. En atención al interés científico, el monstruo del arroyo permanecerá encerrado hasta que los especialistas puedan examinarlo. Los periodistas se le fueron encima. Estaba claro que no iban a conformarse con tan poca cosa, pero el secretario permaneció mudo y mudo se escapó de nuevo hacia la intendencia. Los periodistas estaban decepcionados. De pronto, uno de ellos chasqueó los dedos. ¡Lo tengo!, gritó como si hubiera descubierto la pólvora. La chica raptada. Hagámosle la nota a la chica raptada. Sin pérdida de tiempo, el grupo entero comenzó a moverse rumbo a la casa de Marily. Desde la ventana de su despacho, el intendente los miró partir. Al fin se va, dijo aliviado. Uno de sus ayudantes emitió un suspiro desconfiado. No sé qué es peor, señor. Van a ver a la nena de los médicos. El intendente sonrió. Lo suponía, dijo, pero no se preocupen. Yo ya tomé mis precauciones. En el mismo momento en el que el intendente hablaba con sus ayudantes, Raúl escuchó dos fuertes golpes en la puerta de su casa. Abrió sonriendo. Esperaba encontrarse con el periodista y pensaba que era la mejor oportunidad de decirle no solo al pueblo, sino a todo el país, la verdad de lo que estaba sucediendo en los tepoales. Pero al abrir, la sonrisa se le heló en la cara. En la puerta, en vez de los bulliciosos periodistas, se encontraban 4 de los oficiales de la patrulla antimonstruos. 2 de ellos, casi de prepotencia, se metieron en la casa. Permiso, dijo el intendente, que parecía ser el jefe, y sin esperar respuesta, en 2 zancadas estuvo en medio de la sala. El intendente nos manda para evitarles problemas. Por ahora no deben recibir al periodismo. Después, cuando las cosas se aclaren, podrán hacerlo. Esto es un atropello, protestó Raúl. El oficial meneó la cabeza. Lo lamento, doctor. Mi deber es garantizar que ustedes se quedan aquí. Nosotros los cuidaremos. ¿Cuidarnos?, explotó Marta. No necesitamos que nos cuiden. El oficial me volvió a menear la cabeza. Lo siento, doctora. Órdenes son órdenes. Viendo lo que pasaba desde su pieza, Marily no lo pensó 2 veces. Se puso la chaqueta, saltó por la ventana que daba al patio y en un instante se encontró en la calle. No podía perder tiempo esperando a los periodistas. Pedro tendría que ayudarla. Pedro y los demás chicos. Corriendo, Marily llegó en minutos a la casa de su amigo. Dio la vuelta por la parte trasera y le golpeó la ventana del cuarto. Al tercer golpe, la ventana se abrió para dejarle paso a la sorprendida cara de Pedro. Marily, qué suerte que estás bien, exclamó muy contento. Shh, lo calló Marily. Tenemos que hacer algo. Pero, quiso protestar Pedro. Marily no lo dejó. Ningún pero. Sal, rápido. Pedro alzó las cejas resoplando. Estaba visto que Marily no iba a dejarlo tranquilo. Arrimó una silla a la ventana, pisó en ella y saltó al otro lado. ¿Y ahora qué pasa, Marily?, preguntó no de muy buen modo. Tenemos que buscar a los chicos, le respondió Marily, sin hacerle mucho caso. Hay que salvar al monstruo. ¿Sí? Ese fue el capítulo 19. ¿Cuánto falta? Vamos en el 20 de 22, si no me equivoco. A ver, acá estamos en el... una marca. 20... 21 y 22. Sube. Sube, 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 sube. Acá estamos. Quedan 3 capítulos. Capítulo 20.
un nuevo grupo de rescate. ¡Salvar al monstruo! Esta sí que es buena, refunfuñaba Pedro y resoplaba cada vez más. Marily, corriendo a su lado, no le hacía ningún caso. Tú estás cada vez más chiflada. ¿Me quieres decir a dónde vamos? A la plaza, le contestó Marily sin detenerse. Rápido. Si no me explicas, no voy, dijo Pedro parándose de golpe. Marily también se detuvo, le puso una mano en el hombro y lo miró, seria. Te prometo que en la plaza te explico. ¡Vamos! Está bien, volvió a resoplar Pedro y siguió corriendo detrás de Marily. Todavía no atardecía y la plaza estaba llena de chicos. Había algunos del sexto de Pedro y Marily, 2 o 3 de la secundaria, 4 de séptimo y varios de quinto y cuarto. Pedro, que llegó primero, los llamó a los gritos. Los más chicos no le hicieron caso y los grandes mucho menos. Apenas sí los compañeros de grado se acercaron despacio. «Escuchen», gritó Marily, que había llegado junto a Pedro. Entonces, sí fueron todos. Después de su aventura con el monstruo, la nena se había convertido en la chica más famosa del pueblo. Hasta los grandes del secundario dejaron de jugar al fútbol y se acercaron. Marily les pidió que se callaran. «Tienen que escucharme», empezó a decir. «El monstruo necesita ayuda». «¿Qué? ¿Cómo?», exclamaron varios sin poder creer lo que oían. «Pobrecita», susurró uno de los más chiquitos, de veras apenado. Se volvió loca. Los grandes dieron media vuelta. Marily volvió a gritar. «Por favor, escuchen, tenemos que hacer algo». Matías, uno de sexto, la miró a los ojos. Le pareció que Marily estaba a punto de llorar. «En serio, escuchen», pidió. Marily se paró en un banco. Poco a poco la fueron rodeando. Todos hablaban a la vez, preguntaban, opinaban, gritaban. Matías volvió a gritar. Era famoso por su poderosa voz ronca. Parecía un grande. «Escuchen», rugió. Hasta los de secundario se callaron. «Gracias», dijo Marily y repitió. «Hay que salvar al monstruo». «¿Por qué?», preguntó la nena. «Eso, ¿por qué?», repitieron varios. Porque, empezó a responder Marily, pero las palabras no le salían. Abrió los brazos, se levantó en punta de pies y por fin le salió lo que quería decir. Porque el monstruo no es un monstruo. El murmullo volvió a crecer entre los chicos. Esta vez el que pidió silencio fue Martín, uno de segundo año. Martín, como yo. El monstruo no es un monstruo, repitió Marily. Escúchenme. Ahora el silencio era total. En el centro de la rueda, gesticulando y moviendo los brazos como aspas, Marily se atragantaba con las palabras. Los chicos estaban inmóviles, con los ojos saliéndose de las órbitas. La sorpresa era enorme, impresionante. Cuando Marily terminó de hablar, ya no hubo necesidad de pedir silencio. Nadie decía nada, tan impresionados habían quedado. Por fin Martín tomó la palabra. «Es increíble», dijo, «pero tiene razón. Hay que ir a la intendencia». Marily sonrió. Siempre había sabido que los chicos no iban a fallarle. Entre Matías, Martín y Ana Clara, una de séptimo, organizaron lo que había que hacer. En minutos el plan estaba terminado. Irían a la intendencia todos juntos. Ellos, los pequeños topolenses que habían crecido en el temor al monstruo del arroyo, juntarían sus fuerzas para defenderlo. Era una veintena de chicos decididos. No le iban a ser fácil, pero estaban seguros de que no los podían parar. «¡Vamos!», gritó Matías. «¡Vamos!», repitieron los demás. Mientras en su despacho de la municipalidad, el intendente parlamentaba con los funcionarios. Habían comprobado que el monstruo estaba casi completamente recuperado y, por lo tanto, no perderían más tiempo. Apenas oscureciera, los sacarían de la cama de la intendencia y, por fin, del pueblo. No tendrían, estaban seguros, ningún problema. De pronto, el jefe comunal reparó en la secretaria de Cultura, que estaba en la ventana mirando hacia afuera. Tenía la boca abierta y señalaba a la calle como si estuviera viendo aparecidos, o sea, fantasmas. El intendente se acercó por la avenida principal, a pie, en bicicletas, en patines y patinetas. Los veintitantos chicos de la plaza se acercaban sin hacer ruido. Venían derecho al municipio, en absoluto silencio, y parecían tan decididos que el intendente, a pesar suyo, no pudo evitar un estremecimiento. Penúltimo capítulo, capítulo 21. La batalla del estacionamiento.
En la puerta misma de la municipalidad, debajo de los ventanales donde se agolpaban los secretarios y el intendente, el grupo de chicos se detuvo. Marilis se subió sobre los hombros de Martín, que con ella encima se adelantó unos pasos. La nena hizo bocina con las manos y gritó en dirección al ventanal. «Señor», gritó todo lo fuerte que pudo, «queremos hablar con usted. Tiene que dejar al monstruo». El intendente miró a sus colaboradores. «Esto sí que es lo último que nos faltaba», se lamentó en voz baja. «Estos mocosos», protestó el secretario de prensa. «Hay que echarlos lo más rápido posible, que si vienen los periodistas, estamos fritos». El intendente se asomó al balcón, poniendo su mejor cara inocente. «No te entiendo, Linda», gritó. «¿Qué es lo que quieres?» «Ya escuchó», rugió el vozarrón de Matías. «Suelte al monstruo». El intendente sonrió. «Chicos, está empezando a oscurecer. Váyanse a sus casas, sus padres deben estar preocupados». Los chicos no se movían de la puerta. El intendente dejó de sonreír. «Está bien», amenazó antes de cerrar el ventanal con un golpe. «Si no se van por las buenas, se van a ir por las malas». En la calle, los chicos rodearon a Martín, que parecía haber tomado la rienda del asunto. Pero a Martín no se le ocurría nada. Entonces fue cuando habló Pedro. Pedro, P. «Vamos a hacer de cuenta que nos vamos, de a pocos. Nos escondemos entre los árboles, damos la vuelta y entramos por el estacionamiento». «Un movimiento de pinzas», aprobó uno de los chicos más chicos, fanático de las películas. Poco a poco se pusieron en marcha. La idea de Pedro era realmente muy buena. Desde su despacho el intendente, que veía cómo los chicos empezaban a irse, sonrió aliviado. «Por suerte ya se van. Ahora, rápido, hay que sacar al monstruo». Sin perder un instante, los secretarios y el jefe en persona bajaron hasta la guardia. Abrieron la puerta y se amarrearon al monstruo, que todavía dormía. El monstruo se despertó asustado, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El secretario de prensa le tapó la cara con una capucha. El de transportes le ató las manos a la espalda y entre los dos lo levantaron de la cama. El intendente dio la orden final. «Al estacionamiento», indicó con un gesto. «Lo subimos al auto y a otra cosa». Los secretarios sonrieron, seguros. La cosa le estaba resultando fácil. En silencio dejaron el edificio por la puerta de atrás y cruzaron la explanada del estacionamiento. «A mi auto, que es el más grande», dijo el secretario de prensa. «Vamos, que no hay nadie». Pero se equivocaba, claro. Detrás de los coches estacionados habían escondido a los chicos y los veían venir. Solo esperaban una señal. «Ahora», gritó Matías, y el grupo salió disparado de los escondites. 4 o 5 chicos se colgaron de la ropa del intendente, otros cruzaron las bicicletas delante de 3 secretarios que se habían rezagado, y los demás avanzaron hacia el auto donde estaban metiendo al monstruo. Carlos, que era uno de los más corpulentos, empujó al que lo llevaba agarrado y enseguida otros 4 chicos lo ayudaron. Ana Clara cortó las sogas que le ataban las manos y dirigió sus pasos. El pobre, todavía sin entender nada de lo que pasaba, gruñía asustado. Marilí se le acercó y le habló. El monstruo entonces pareció reconocerla y se agachó hacia ella. Marilí le quitó la capucha y el monstruo abrió la boca, como sonriendo. «Vamos», le dijo Marilí. Pero no era tan fácil. Los secretarios habían repuesto la sorpresa y ya habían varios rodeándolos. La confusa batalla había terminado en un empate. Los chicos tenían al monstruo, pero no tenían salida. El intendente, con la cara transfigurada por el enojo, avanzó hacia Marilí. «Mocosa malcriada», empezó a decir, pero tuvo que callar. La oscuridad del estacionamiento se iluminó de pronto y un nuevo grupo de gente hizo su aparición en escena. Eran los periodistas, con sus cámaras y sus luces. Delante de ellos venían Marta y Raúl corriendo. Y con esto damos paso, Benja, que sigues acá, al último capítulo, al 22. La última sorpresa. Cuando los 2 oficiales de la patrulla antimonstruos entraron en la casa de Marilí, Raúl y Marta supusieron, que lo mejor era no resistirse. Confiaban que, más temprano que tarde, las cosas se aclararían y además temían por la seguridad de su hija. Se tranquilizaron y decidieron esperar. Aunque después de un rato, con todos los periodistas gritando desde la calle, se sorprendieron de que la pequeña no saliera de su cuarto para ver lo que ocurría. Raúl tuvo un presentimiento. «Qué raro», le dijo su esposa. «¿Cómo es que Marilyn no aparece? ¿La pasará algo?» «Vamos a ver», le respondió Marta.
Los dos oficiales se miraron entre sí. No intenten nada raro, dijo el jefe. Marta y Raúl ni siquiera se molestaron en contestarle. Golpearon a la puerta del cuarto de la niña y entraron. Recién entonces comprendieron por qué Marilyn no aparecía. Ya hacía un buen rato que la niña se había ido. Entonces sí que no hubo palabras ni amenazas que los detuvieran. Sintiendo que su hija estaba en peligro, los dos médicos prácticamente pasaron por encima de los oficiales y salieron a la calle. Allí, los otros dos oficiales se vieron atropellados por el montón de periodistas que se abalanzaban sobre el matrimonio. Raúl, comprendiendo que no podrían pasar por entre la maraña de gente y cablerío, pidió silencio a los gritos y por fin logró que los periodistas se callaran. Por favor, les gritó. Mi hija se fue de la casa, pero creo que sabemos a dónde. Acompáñenos, quizás nos puedan ayudar. Además está decir que los periodistas, ávidos de una noticia que justificara el largo viaje y la espera, corrieron a la par de los dos médicos, tropezando con los aparatos y los cables, tenaces como lo que eran, cazadores persiguiendo una presa que se les mostraba cada vez más esquiva. Así llegaron a la intendencia, guiados por Marta y Raúl. Encontraron el frente desierto del edificio y de pronto les llegaron los ruidos de la insólita batalla que se estaba desarrollando en el estacionamiento. Volvieron a correr y no pudieron ser más oportunos. Si hubieran llegado unos minutos más tarde, quizás se habrían encontrado con un grupo de niños derrotados. Con un discurso del intendente y con la desagradable novedad de que el monstruo había desaparecido de los tepuales. Pero llegaron a tiempo, justo en el momento en que el intendente se disponía a arrebatar al monstruo de las manos de Marilyn. Frente a las luces encendidas, los grabadores en funcionamiento y las miradas inquisitorias del periodismo, el intendente se sintió intimidado. Retrocedió un par de pasos, ensayó una sonrisa e intentó explicar. Algunos periodistas le hicieron caso, pero la mayoría dirigió sus miradas al extraño dúo parado junto a un auto. La pequeña niña que parecía indefensa y que sin embargo estaba defendiendo al alto monstruo que tenía tomado de la mano. Las luces lo escandilaron. El ser se tapó la cara y gruñó. Tranquilo, le dijo Marilyn. Bajen las luces, por favor. Las luces fueron bajando. El monstruo se quitó la mano de la cara y miró hacia adelante. Un unánime ¡oh! Tapó todos los ruidos del estacionamiento. No lo puedo creer, murmuró una periodista. Marilyn miró a sus amigos que se habían acercado. ¿Vieron?, les dijo con una amplia sonrisa. Yo les dije que no era un monstruo. Epílogo. Ah, esto tiene un epílogo. Tiene poquitas páginas. Este es el verdadero capítulo final. Frente a las cámaras de la televisión, los periodistas de los distintos canales repetían, palabras más, palabras menos, una idéntica noticia. Así termina la historia del monstruo del arroyo, decía una periodista bajita. Un caso insólito que será tapa de todos los diarios. Una aventura que empezó hace ya muchos años con un accidente que, y así, en efecto, terminó la historia de la bestia del arroyo y empezó otra historia, muy, pero muy distinta. Sin tantas aventuras, pero igualmente fantástica. Creo que ya es el momento de que yo, el que escribe, explique cómo es que sé tanto de la historia del monstruo. Es bien fácil de explicar, pues esa historia es mi historia. Ya que yo soy, o mejor dicho, fui el monstruo. Como decía la periodista bajita aquella noche, la aventura empezó hace más de 20 años, con un acontecimiento policial. El secuestro de un matrimonio y su pequeño hijo. De ese matrimonio no se supo nada más, aunque yo no pierdo la esperanza de encontrarlos. Los raptores sufrieron un accidente automovilístico y el pequeño niño quedó abandonado en el casco en ruinas de La Margarita. Quizás creyeron que estaba muerto, o quizás fueron ellos los que murieron. Eso no lo sé, y tal vez no lo sepa nunca. Lo cierto es que ese niño herido, asustado y solo, creció en la estancia, mudo, porque aún no había aprendido a hablar y defendiéndose de los peligros con el instinto de un animal solitario. Cuando creció, tapado con cueros, peludo, sucio, barbudo, fue muy fácil confundirlo con un monstruo. De no haber sido por Marilyn, por sus padres, por Pedro y los demás chicos, quizás hoy sería todavía un monstruo,
deambulando por los bosques de los tepuales. Pero la valentía de esa gente hizo que se supiera la verdad y que la historia cambiara. Muy poco después de la batalla del estacionamiento se presentó en los tepuales una de mis abuelas, que nunca había dejado de buscarme, y con ella recuperé mi esencia de ser humano y parte de mi familia. Aprendí a hablar, estudié y decidí un buen día contar mi historia, que ya llega a su fin. Ahora vivo en Buenos Aires, con mis abuelos. No dejo de visitar a mis amigos de los tepuales cada vez que puedo, y por cierto, debo aclarar que muchas cosas cambiaron en el pequeño pueblo. El intendente y sus colaboradores ya no están en sus cargos, porque fueron obligados a renunciar y a presentarse ante la justicia para rendir cuentas. Es más, me ha escrito Marily que su padre piensa presentarse como candidato a intendente en las próximas elecciones, y parece que tiene muchas posibilidades de ganar. Yo, en tanto, continúo aprendiendo a vivir como un hombre, busco todavía a mis padres y gozo del cariño de mis queridos abuelos. Sé que fui un monstruo, y que lo fui por culpa de una gente que cometió una monstruosidad, y sé también, porque lo aprendí allá en los tepuales, cuánto valor puede haber en las manos de una amiga, como las manos de Marily, que aquella noche en el estacionamiento cortaron para siempre las cuerdas de mi soledad y me devolvieron a los míos. Y que quede dicho, los monstruos verdaderamente existen, aunque a veces no sean tal como los imaginamos. Voy a repetir esa última frase. Y que quede dicho, los monstruos verdaderamente existen, aunque a veces no sean tal como los imaginamos. Ahí hace una referencia a los raptores, a los que finalmente le quitaron a su familia a este pobre muchacho, niño, y que por esa razón crecería siendo un monstruo. Mario Méndez, el autor, nació en Mar del Plata, argentino, y vive en Buenos Aires. Es maestro y guionista de cine y de historietas. Entre sus obras publicadas se encuentran El monstruo de las frambuesas, Cabo Fantasma, Pedro y los lobos, El monstruo del arroyo y varios cuentos como El dragón, La princesa y el caballero y Nube, entre otros. Y colorín colorado, esta novela se ha acabado.